próximo relator es geólogo de la Universidad de Chile y su presentación tiene que ver con cómo la geología aporta valor al negocio minero y cómo deben ser las relaciones entre ingenieros y geólogos para maximizar ese valor. Tiene un micrófono, creo que estaba... ¿Aló? Sí, perfecto. Y veo un poco mejor desde acá. Gracias, Rodrigo, por la invitación y la presentación. Gracias al Departamento de Ingeniería de Minas que me ha ayudado a acercarme a ustedes, a los ingenieros. Este es una especie de experimento, esta presentación, porque es una visión desde las ciencias o de las geociencias para que la discutamos o le planteemos a ustedes los ingenieros de las ciencias de la ingeniería, cómo nosotros los geólogos nos desarrollamos en la minería, si bien tenemos actividades bien transversales dentro de las geociencias. La minería, por lo menos en Chile, ocupa prácticamente un 90% de empleabilidad de los geólogos. Y, como bien decía Rodrigo, hay temas de brechas, sobre todo en la minería, que sería bastante apropiado discutirlas, mejorarlas y solucionarlas para que este proceso minero se pueda mejorar. Bueno, ¿cuáles son los activos geológicos y cuál es su valor en el proceso minero? En general, nuestra relación es bastante distante y a veces siento yo, y es la impresión, de que es considerada un poco básica, como muestra esta caricatura, ¿ya? Y yo creo que básicamente tiene que ver porque nosotros, si bien tenemos en algunas de las escuelas de nuestro país bases de ingeniería, no siempre los ingenieros tienen una buena base geológica, entonces tenemos problemas de comunicación para entendernos. Pero tenemos que considerar, y es el objetivo, que si logramos vencer esa brecha podemos mejorar bastante, entender bastante y dar solución a los problemas. ¿En qué parte estamos los geólogos dentro del proceso minero? Preparando la presentación, metía imágenes, proceso minero, y esta fue la primera imagen que salió. No cuesta quizás mucho poner a los geólogos acá, los vamos a tirar al rajo o los vamos a meter adentro de las cuevas de las operaciones subterráneas, ¿ya? Probablemente algunos encargados de los chancados van a estar interesados en saber cómo viene la roca para de alguna manera optimizar el proceso en esa situación, o dependiendo de las líneas de lixiviación o de flotación, saber cómo están las leyes o qué tipo de impurezas o asociaciones minerales tienen el mineral que está llegando. Y a lo mejor se puede producir un vínculo, una conversación con los geólogos, pero me da la impresión de que no es muy fluida, ¿ya? Es algo que tenemos que trabajar y en general en las minas las relaciones no tienen las comunicaciones que esperamos. Sin embargo, si bien encontramos algunos lugares donde los geólogos generan sus actividades, es importante que ustedes entiendan algo que yo trato de hacer el símil con la medicina. Si por ese motivo, por ejemplo, futuro, se logra entender que, por ejemplo, sacando algún tipo de quiste del cuerpo humano, se puede generar producir algún subproducto, probablemente vamos entonces, o los ingenieros van a sacar esos anomalías en el cuerpo humano y van a tener que relacionarse con los médicos, que son los entendidos en el cuerpo humano y los preparados, ¿ya? Nosotros los geólogos sentimos que, si bien entendemos cómo se forman los yacimientos, cómo son las rocas, las asociaciones
de minerales. El proceso minero en general está tan automatizado que hay pocas posibilidades de entender al enfermo qué es lo que se está sacando y cómo, entendiendo y mejorando ese entendimiento, se pueden algunos de estos procesos mejorar. La segunda imagen que me salió en Google fue esta de acá, que es de una minera de la cuarta región, y donde ya dentro del proceso minero en general, ellos tienen puesto la geología como en una etapa inicial. Esto tiene que ver con etapas de exploración, determinación, ¿no es cierto?, de dónde están las anomalías minerales que queremos sacar. Se puede dar bien que la geología estaba vinculada con las etapas de sondaje y de la generación de reservas, pero rápidamente en el resto del proceso minero pareciera no tener un aporte importante. Y quisiera mostrarles un par de ejemplos relacionados con la minería y la planta, donde los geólogos sí podemos aportar al entendimiento del mineral que viene llegando y de alguna manera mejorar la productividad. Y después me voy a concentrar en lo que tiene que ver con los aspectos de exploración geológica y el descubrimiento de yacimientos, para que podamos conversar o plantearles a ustedes cuáles son las etapas dentro de esto que parece muy insignificante dentro del proceso minero, que es la exploración. Ok. Con respecto a la actividad de la mina, es muy conocido el trabajo de ingeniería geotecnia o mecánica de rocas, donde esta misión es cumplida por diversos ingenieros y en algunos casos también con geólogos, pero ya hay un acercamiento de las ciencias de la ingeniería con las ciencias de la tierra para entender mejor cómo le podemos dar estabilidad a nuestra mina, que sea subterránea, como se ironiza en este cartoon, o a cielo abierto. Sin duda aquí hay criterios, ¿no es cierto?, que nos ayudan a optimizar, maximizar algunos de los procesos, por ejemplo, los de anclaje en las minas subterráneas. Pensando un poco ahora en la etapa de la metalurgia, tomando el caso cuando queremos obtener cátodos de cobre, a partir, ¿no es cierto?, de los procesos que se indican acá, que probablemente ustedes dominan mejor que yo, les voy a mostrar algunos ejemplos en los cuales un geometalurgista, que también nuevamente puede ser un ingeniero con especialización en geometalurgia o un geólogo, cómo él puede contribuir a los procesos de chancado y de molienda. Por ejemplo, estudiando cuáles son las asociaciones de minerales de alteración en detalle, cuáles son los sistemas estructurales desde el punto de vista geológico, calidad de la roca o de la microestructura, y algunas pruebas adicionales que nos pueden ayudar a determinar la distribución de las durezas de los distintos bloques o minerales que yo estoy sacando de mi mina, la granulometría, por ejemplo, para tronaduras, y mencionar el chancado o algunos procesos relacionados con la molienda, ¿ya? ¿Por qué? Como se indica ahí, para planificar y optimizar la mezcla de minerales, garantizar el tamaño del mineral adecuado y estimar tratamientos de mineral y cumplimiento del plan minero. Este es un ejemplo asociado a la etapa de chancado y molienda, y así podemos encontrar otras etapas, otros casos en los cuales podemos contribuir con información valiosa para mejorar nuestros procesos. Eso es básicamente desde el punto de vista de la mina, de la planta, sin meternos en la etapa de comercialización. Y ahora vamos a entrar en un tema
que probablemente es mucho más geológico y donde los ingenieros lamentablemente están muy alejados y que tiene que ver con una etapa muy importante. Hablamos entonces de minería y de metalurgia, pero hay una etapa muy importante y trascendental y que, como se indica más abajo, es la creación de valor del negocio minero y tiene que ver con la exploración, con el encontrar un recurso natural el cual yo quiero explotar y darle valor económico. ¿Cuáles son las características generales de la exploración? Primero que nada, es una actividad inversional de muy alto riesgo y que en general los retornos son a mediano y largo plazo. Una manera muy general de estimar el valor de la exploración es con la fórmula que se indica ahí en pantalla, donde P es la probabilidad de encontrar un yacimiento, multiplicado por el BAN del yacimiento que quiero encontrar, menos los costos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer? Ojalá tener una buena probabilidad de encontrar yacimientos grandes, mucho llamadas, escondidas, etc., que me generen un gran valor y ojalá a menor costo de exploración, obviamente. Pero vamos un poco a desmenuzar qué significa esto de las exploraciones, ¿ya? Primero que nada, se puede subdividir en dos etapas bastante generales, que es la exploración básica y la exploración avanzada. La exploración básica, que se puede subdividir a su vez en exploración generativa, es una etapa en la cual yo determino qué es lo que quiero ir a buscar, ¿ya? El tipo de yacimiento, la región y el ambiente geográfico en el cual yo lo quiero desarrollar y de alguna manera identificar un blanco para trabajar y explorar. Una vez que he identificado un área de interés o un blanco geológico, entro en una etapa de exploración de seguimiento, donde yo encuentro anomalías desde el punto de vista mineralógico, por ejemplo, y hago los trabajos relacionados para ver si existen concentraciones relativamente anómalas en la corteza que me permitan hablar de este descubrimiento. Luego entro en una etapa de exploración avanzada, donde yo quiero delimitar y de alguna manera saber cuántos recursos de ese mineral o de ese elemento yo tengo en el área, y termino, ¿no es cierto?, con los estudios de factibilidad técnicos y económicos para ver si es que este proyecto, este blanco que lo inicié en esta etapa de acá, de exploración generativa, puede pasar a la etapa de evaluación y de desarrollo para finalmente llegar a una mina. Este esquema bastante general, pero que de alguna manera nos ilustra las etapas de las exploraciones. Tiene los siguientes tiempos y costos aproximados, que es bastante interesante de analizar. Normalmente las etapas de exploración básica pueden durar entre 1 a 5 años y los costos que ellos tienen van a ir de 1 a 50 millones de dólares. ¿Ya? Hay muchas empresas que han superado este rango de tiempo, pero siguen invirtiendo en exploración porque, bueno, es un negocio bastante bueno, si bien los números de inversión son bastante altos. Una vez que uno haya descubierto un cuerpo mineralizado, entra la etapa de exploración avanzada, las cuales pueden durar entre 2 y 4 años, y donde ya los costos de inversión son bastante más significativos, que pueden variar entre 15 y 150 millones de dólares, y si finalmente, después de estas dos etapas, nuestro yacimiento es factible económicamente, pasamos entonces a la etapa de desarrollo, que pueden ir de 2 a 4 años, y donde los montos de la inversión van entre 1.000 y 6.000 millones de dólares. Ok, entonces,
¿Cuál es el mensaje con esto que hemos revisado? Si bien la mina, los tiempos en la mina, el día a día en una mina, está precedido por prácticamente, en algunos casos, 10 años de trabajo, que es principalmente geológico, está relacionado con las geociencias, donde hay activos que se pueden estudiar, mejorar y trabajar para que este proceso que actualmente tiene estas características pueda mejorarse. Voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo se trabaja en terreno y a ver, ustedes que son los expertos, a ver cuáles son los activos y de alguna manera queda abierta la posibilidad de cómo ellos se pueden mejorar y de alguna manera evaluar. La etapa de exploraciones se pueden dividir dependiendo del lugar donde uno está. Puede ser una exploración distrital de tipo brownfield, que son sectores donde no hay minería conocida, ¿ya? Puede en otros casos desarrollarse en torno a los distritos mineros donde hay minas en operación, y en otros casos se puede de alguna manera acceder a alguna oportunidad de una mina ya en trabajo o algún proyecto que haya sido explorado por empresas, por ejemplo, tipo Junior. Un ejemplo de trabajo en Greenfield son áreas bastante extensas, como se indican ahí en las fotos, algunas cubiertas por material, por suelo, que de alguna manera no deja ver lo que hay en el sustrato, y aquí podría haber un yacimiento oculto, por ejemplo, o en otros sectores donde, si bien la roca está en superficie, hay que hacer estudios de detalle para ver si en profundidad pueden tener algún tipo de anomalía de la cual yo estoy interesado en buscar. En esta etapa de Greenfield hay varias capas de información de las cuales yo tengo que estar pendiente para desarrollar mi negocio. Por ejemplo, ok, he definido que quiero tal elemento en tal lugar, tengo que ver si es que eso no está en una zona protegida, por ejemplo, algún parque nacional, etc. Ver el tema de comunidades, actualmente es algo que hay que tener presente. Tengo que tener información, ¿no es cierto?, cartográfica del área que estoy trabajando, algún tipo de circularidades ambientales, la presencia de algunos ríos, lagos, etc. Algo muy importante, que es un activo donde hay mucho trabajo, principalmente de abogados, en algunos casos también de topógrafos, que tiene que ver con la propiedad minera, la cual es bastante compleja, como se muestra en esta figura de al lado, donde hay superposición de varios dueños o personas interesadas en ese sector, ¿ya? Todo esto tiene una complejidad y una dinámica que pocas veces se entiende. Lo mismo pasa con los derechos de agua y en algunos casos los dueños de la superficie del área donde yo estoy explorando. En algunos casos se ocupan algunos tipos de herramientas para la exploración, como son algunos métodos geofísicos. Aquí puse dos ejemplos. Una tiene que ver con determinar las propiedades magnéticas del terreno en un sector, y como se muestra con la escala que está acá a la derecha, se pueden determinar zonas que son anómalas desde el punto de vista magnético, los cuales pueden indicar que en ese sector, a lo mejor, si yo estoy buscando cobre y ese cobre por mi modelo de yacimiento está acompañado de magnetita, esa asociación de magnetita con calcovirita, por ejemplo, puede estar relacionado con alguna de estas altos de magnetometría y me puede dar una pista para ir a explorar en ese sector. Lo mismo puedo hacer con métodos eléctricos, los cuales me permiten hacer estudios de cargabilidad y resistividad del sustrato rocoso y de alguna manera ver si es que ellos están relacionados o no con la presencia de sulfuros. Estos son algunos ejemplos de activos geológicos relacionados con información principalmente geofísica.
También se pueden hacer otro tipo de trabajos de superficie que tiene que ver con muestreo geoquímico. Cada uno de los puntos que se indican en esta malla, nuevamente un plano, yo puedo hacer diversos análisis geoquímicos de los elementos que me interesa determinar y al igual que lo hacíamos con la geofísica, determinar zonas anómalas con respecto a ciertos elementos. Nuevamente otro tipo de activo de interés, no solamente del dato, sino también los respaldos de las muestras utilizadas para realizar este tipo de trabajo. Acabamos de ver entonces algunos ejemplos de herramientas para la exploración dentro de este proceso que puede durar varios años, como veíamos en los cuadros anteriores. En el caso del Greenfield, este es el caso del Brownfield, o sea, el desarrollo de un distrito minero, la exploración en torno a un distrito minero. Se ve muy bien, por ejemplo, cómo ha evolucionado desde el descubrimiento de Chuquicamata en 1915, pasando, ¿no es cierto?, por la mina sur en el año 63, Radomiro Tomic en el año 52, y más recientemente entonces los descubrimientos en Manzamina y del clúster Toki, los cuales entregan, ¿no es cierto?, un valor increíble a este distrito que es de clase mundial, el cual actualmente tiene recursos geológicos por el orden de 100 millones de toneladas de cobre fino y recursos mineros en torno a los 40 millones de cobre fino. Voy a pasar esa imagen para de alguna manera mostrarles en algunos pasos sencillos las etapas de exploración, desde yo cuando defino, ¿no es cierto?, teóricamente qué es lo que quiero ir a buscar, empiezo a trabajar en terreno, determino una anomalía, sea geofísica, una anomalía geoquímica o alguna anomalía geológica, y entro a una etapa de sondajes, ¿ya? Hasta aquí prácticamente en la etapa de exploración no hemos hablado mucho de sondajes. Es en este momento donde empiezo a perforar y es ahí donde finalmente tengo indicios si estoy a puertas de un descubrimiento que puede ser o no económicamente sustentable. Una vez realizado el descubrimiento, empiezo por distintas etapas de delimitación, como veíamos, determinación de los recursos, hasta llegar a etapas más avanzadas, como se muestra acá, con túneles para hacer las pruebas de prefactibilidad o factibilidad del proyecto y ver si él puede o no convertirse en una mina. En este cuadro se indica la importancia de la información y del conocimiento de un proyecto, el riesgo versus la información, desde las etapas tempranas de la exploración, ¿ya?, tipo Greenfield, hasta las etapas de descubrimiento, de delimitación, dentro de las etapas de prefactibilidad, hasta que finalmente puedo y determino que mi proyecto es viable y finalmente puedo construir en mi mina. Se indica en la curva roja, de alguna manera, cómo aumentan los costos y el riesgo asociado al trabajo que yo estoy realizando. De la misma manera, en la línea verde se indica cómo el riesgo en las primeras etapas de la exploración son muy altos, pero a medida que yo tengo acceso a anomalías o algún tipo de depósito mineral con potencial de ser factible económicamente, ese riesgo va disminuyendo. Como les comentaba en un principio, el valor de la exploración está dado, entre otras cosas, al ponderar la probabilidad de encontrar un yacimiento por el baño. Y los valores que se ocupan normalmente de las probabilidades en etapas de Greenfield son de en torno a 1% y en Brownfield en torno a un 5%, cuales son bastante bajas, ¿ya? De ahí estos tiempos bastante alargados en las etapas de exploración, y por eso los equipos de geólogos o los equipos de exploración son numerosos y se trata de visitar el máximo número de proyectos, cosa de que de 100 revisados, al menos uno esperemos se pueda convertir en una mina. Otro de los desafíos que se ha ido dando este último tiempo, aparte de los costos y los precios del cobre, es que los descubrimientos
a lo largo del tiempo cada vez están más profundos y las leyes más bajas. Se mencionaba también en algunas de las charlas anteriores. De alguna manera el enfoque de las geociencias a la exploración también ha ido evolucionando desde el punto de vista del conocimiento. En un principio, al principio del siglo pasado, se trataba de determinar, como habla acá, cuáles son las especies minerales para yo ir a buscar cuáles son las especies minerales que encuentro en superficie, para ir a buscar en su entorno la posibilidad de que haya un yacimiento. Con el tiempo esto evolucionó a entender cuáles son los tipos de rocas que son factibles a contener yacimientos, y entonces se hace una mezcla entre presencias minerales y rocas factibles a contener cierto tipo de yacimientos. Luego se puso muy de moda tratar de entender la macroestructura, por ejemplo a escala regional o continental. Se habla de franjas mineralizadas, las cuales tienen más potencial para contener cierto tipo de yacimientos y de alguna manera orientar la exploración. Y actualmente, y son los desafíos que tenemos, es entender cómo funcionaron los procesos de dinámica de fluido que transportaron y lograron depositar los yacimientos. De alguna manera son las líneas de investigación que actualmente se tienen en geociencia, junto con las anteriores, para poder encontrar los futuros yacimientos. Ok, lo que acabamos de ver es básicamente cómo desde el punto de vista de las geociencias vemos los procesos mineros, pero en el ámbito de la gran minería. El desafío para que pueda de alguna manera evolucionar los distritos donde hay muchos pequeños mineros trabajando, donde ya se ha podido desarrollar mediana minería, todas ellas puedan pasar a unas producciones de mayor interés. Y creemos que desde el punto de vista de entendimiento o agregando dinámicas relacionadas con geociencia, se puede evolucionar y pasar de estas etapas de producción a la otra, ¿ya? Y quisiera terminar entonces indicando que la información geológica y su entendimiento es bastante importante, pero de alguna manera hay que tener una aproximación a él. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas para Carlos? Yo creo que es muy bueno tener esta visión transversal, ¿no? Realmente está invertido el manejo del ciclo de vida. El ciclo de vida empieza con los geólogos y el activo es el cuerpo mineralizado. Es muy potente tener esta visión cercana al geólogo que trabaja en minería, específicamente para la minería. Gracias, Carlos.